Bueno, ahora que ya todos tenemos clarísimo todo este tema de la fecundación, vamos a pasar a otro punto que es ubicarnos en términos históricos y en términos de conocimiento en el tiempo de Mendel. El tema de la herencia es un tema que le ha preocupado a nuestra especie desde que existimos prácticamente, porque tiene que ver con resolver nuestras cuestiones de supervivencia. Ustedes saben que los primeros asentamientos humanos tienen que ver con el cambio de hábito de cazadores y recolectores a pueblos que tenían unas costumbres ya agrícolas, ganaderas, aunque fueran incipientes. Para que eso pudiera haber ocurrido, estas primeras poblaciones, en sus previos viajes nómades, lo que fueron observando es que primero que de las semillas nacían las plantas, por ejemplo, o que para que los animales pudieran parir tenía que haber una cópula. Observaron que allí donde ellos habían estado previamente asentados y volvían, había mayor cantidad de las plantas que ellos preferían, por una razón muy simple. Esas que ellos recolectaban y buscaban sus semillas, de esas plantas era donde iban a caer restos de semillas o quedar algunas semillas intactas que quedaran con las heces y que iban a brotar. Entonces iba a haber cada vez mayor concentración de esas semillas que ellos mismos estaban dispersando en determinados lugares. Con lo cual eso hacía que volvieran con más frecuencia. Más o menos esto es como un resumen muy somero y seguramente puede haber distintas versiones y debe haber montones de discusiones en la antropología, pero como para hacernos una pequeña idea, veo una mariposa al lado de mi pañuelo y me muero de amor. Bueno, ellos están ahí acompañándonos. Estas primeras poblaciones empezaron a observar esas características y también empezaron a observar a tener ciertas primeras ideas sobre la herencia, que tienen que ver con, por ejemplo, también si dentro de un grupo de plantas hay una determinada planta que nos gusta más porque tiene las semillas más grandes o porque esas semillas tienen un sabor particular o porque son más fáciles de pelar, bueno, cualquier característica que pueda llegar a ser de interés, o porque el color es más llamativo, las semillas de esas plantas y no de las otras de la misma especie, pero que no tienen esa variedad, cuando son sembradas es mucho más probable que den origen a plantas que tienen esa misma característica. Esto es como una especie de no es una especie es la selección artificial de manera muy rudimentaria en sus tiempos incipientes. Pero a raíz de esto, de todas estas preocupaciones de los cultivos y del cría de ganado, o de perros, o de gatos, empiezan a aparecer las primeras observaciones sobre la herencia. Eso por un lado. Por otro lado, en sociedades un poquito más posteriores, con otro tipo de organización económica, el tema de la herencia monetaria, de la herencia de la propiedad, también empieza a ser un tema muy preocupante para quienes tenían posesiones y no para cualquiera. Una de las primeras imágenes que ustedes van a ver en este tema en el libro es el tema del labio de los Habsburgo, ¿sí? Una familia real que tiene algunas características faciales que se fueron heredando generación tras generación y que son muy características, valga la redundancia, son muy notorias, muy típicas de esa familia. Otra de las imágenes que van a ver es la de un árbol con personas colgando. Dentro de todas estas primeras ideas, había como mucha mezcla y mucha confusión y obviamente no había la divulgación de información científica que tenemos hoy, entonces mientras algunos grupos de personas tenían una mayor capacidad de observación y podían ver todas estas cosas, había en la sociedad dando vuelta muchísimas ideas, como por ejemplo que las personas podían crecer de los árboles. Estaba muy extendida la idea de la generación espontánea. Lo que postulaba era que los organismos podían originarse de manera espontánea, no proviniendo generacionalmente de otros progenitores de la misma especie, sino que aparecían. Por ejemplo, los gusanos en la basura, ¿sí? Que son las larvas de las moscas, en realidad no son gusanos,
O por ejemplo, hermosa la idea, hermosa digo, ¿no? La idea de que un pelo de mujer caído en un tanque de agua, un estanque, no sé qué, podía convertirse en una víbora, por supuesto de hombre no, de mujer. ¿Qué más? Bueno, la maravillosa receta de von Helmont que decía que si uno ponía una ropita sucia, cansadita, en un establo, en un granero, con un poco de comida, de trigo, alguna cosa, en 20, 21 días aparecían ratoncitos. Y esa era la receta para hacer ratones, era eso, ropita sucia y comida. Luego vino Pasteur a dar por tierra con todas esas cosas, haciendo algunos experimentos científicos. Eso seguramente lo van a ver en la materia de microbiología, no vamos a ahondar en ese tema acá. Los invito a pasar por la materia de microbiología en estos días. Seguramente Carla y Gonzalo deben estar subiendo un montón de material interesante sobre los temas que nos preocupan, que son en este momento la pandemia y la epidemia, porque acuérdense que la pandemia no nos tiene que tapar la epidemia. Lávense bien las manitos y descacharrícense.